Ahora vamos a dar pase al doctor Jimmy Bonilla Zambrano. El doctor va a darnos una información muy importante respecto al tema de predictores no invasivos de respuesta a volumen. El doctor es médico emergenciólogo, jefe del servicio de emergencia del Hospital 2 de Mayo y fellow en ultrasonido. Doctor, buenos días. Bueno, mi nombre es Jimmy Bonilla Zambrano, como le dije, soy médico emergenciólogo. Bueno, laboro en dos hospitales de la capital. Tengo un fellow ultrasonido hecho hace unos años. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante en este curso precongreso, que es los predictores no invasivos que tenemos nosotros como médicos asistentes en los servicios de emergencia para dar respuesta a volumen, ¿no? Les pongo justo esta imagen de una persona, mano de una persona mayor. Creo que es el reto más importante que todos tenemos. ¿Qué hacer con las personas mayores? Es a veces mucho más fácil en una persona joven hidratar con más confianza, pero en una persona mayor el miedo es eso, ¿no? Si la paciente es cardiópata, si la paciente tiene una enfermedad, es hepatópata, y entonces a veces por hacer el bien podemos hacer el mal. Entonces es en estos casos donde nos sirven los predictores tanto invasivos como no invasivos. En el caso nuestro, en muchas emergencias del país no tenemos a la mano predictores invasivos, que sería lo ideal. Pero tenemos que acudir a otro tipo de predictores y ahí están, de repente ingresan los predictores no invasivos, ¿no? Aquellos que nos pueden ayudar cuando tenemos un caso de shock, ¿no? Un paciente que requiere fluidoterapia. Como antecedentes, cuando hablamos de la terapia de respuesta de fluidos, tenemos que ir hasta el año 1832. Yo, al hacer la revisión del tema, no pensaba que era tan anterior este esquema o este enfoque de terapia de fluidos, ¿no? En 1832, en una pandemia de cólera, se empezó a dar inicialmente soluciones venas bicarbonatadas. Y esto se aplicaba ya en pacientes, como dice el cuadro de shock hipovolémico severo. Entonces, llevamos casi 200 años con esta terapia conocida y aún así todavía tenemos dudas a veces en la administración. En 1870, Cine Ringer, si a todos creo que les suena la palabra Ringer, ya empezó a adicionar el calcio y potasio a este cristaloide que se preparó, ¿no? Evans, en 1911, ya tenemos casi 111 años, y empezó a advertir, dijo, mira, tenemos cuidado, porque tenemos un peligro también al administrar los fluidos de forma muy desmesurada. Él advirtió ya hace 111 años este cuadro. Harman, otra persona que ustedes seguro conocen, o han escuchado hablar, en 1930 adicionó el lactato, ¿no? Disminuyó el cloro, ya había el concepto de la hipercloremia asociada a las soluciones salinas, y adicionó el lactato, ¿no? Entonces se obtuvo a través de 1930 la solución salina y la solución de Ringer lactato, también llamada solución de Harman. Tampoco el contexto. El objetivo que nosotros vamos a perseguir cuando usamos la terapia de fluidos es la optimización hemodinámica. O sea, queremos optimizar de forma hemodinámica el fluido en el organismo. ¿Para qué buscamos esto? Para dar aporte tanto de oxígeno como de fluidos a nivel tisular. Lo que queremos que a nivel de tejido exista ya un aporte tanto de fluidos como de oxígeno. Y esto se hace a través del incremento que hacemos del gasto cardíaco, vamos a ver esa parte. Y esto, en resumen, se hace aportando fluidos al paciente, ¿no? La estrategia que se usa comúnmente, la estrategia más utilizada es el aumento del volumen intramuscular, como aporte de fluidos. Saber elegir, tenemos que saber elegir cuándo, a quién y cuánto líquido vamos a administrar, ¿no? Tenemos una revisión de la literatura previa, vamos, por ya se ha estudiado, porque en medicina todo se ha estudiado, vamos a entender, vamos a vernos enfrente de que el 50% de pacientes críticos que tenemos en las emergencias o en las UCIs responden al aumento de precarga, o sea, responden al volumen de fluidos, pero tenemos que tener el 50% no va a responder. Entonces, este es el peligro que tenemos nosotros más importante, ¿no? Darle volumen, darle un aporte excesivo de volumen a aquellos pacientes que por sí no van a responder. ¿Qué tenemos a veces en las emergencias? Tenemos nuestro monitor, tenemos quizás la gasometría, tenemos quizás nuestra clínica para difuminar qué caso puede ser respondedor o respondedor. Y aquellos, cuando hablamos de respondedor de volumen como definición, hablamos de aquellos pacientes cuyo gasto cardíaco va a aumentar en más de 10%. Nuestros pacientes que tras su bolo de volumen van a aumentar un 10% de nuestros cardíacos son aquellos llamados respondedores de volumen. Eso lo vamos a repetir 10 veces para que entiendan un poco el concepto.
Criterios clínicos, como les dije, usamos criterios clínicos, creo que la mayoría en el país, en las emergencias, por lo menos, usamos criterios clínicos, si bien son parámetros bastante sensibles, científicamente hablando son parámetros poco precisos, y son parámetros que tienen una especificidad muy baja, por lo cual no deberíamos quedarnos solamente en la parte clínica. Complicaciones. Miren en este cuadro que les he puesto, que es un cuadro bastante actualizado, cuántas complicaciones podemos tener al administrar una cantidad de volumen excesiva al paciente, ¿no? Desde complicaciones cardiovasculares, pulmonares, abdominales, renales, sistema nervioso central y piel y músculo. Y la variabilidad de gravedad de todas las complicaciones es desde leves a severos. Podemos tener depresión miocárdica, por ejemplo, pulmón, tenemos edema pulmonar, que nos ha pasado seguro que a muchos han administrado fluidoterapia a un paciente chocado que llegó a la emergencia. Tenemos derrames pleurales, tenemos quizás edema gastrointestinal, la hipertensión abdominal, que es una complicación bastante severa que se ve en el paciente que ya está ingresado en la emergencia, que ya llega bastante tiempo, al que le hemos dado un rescate prolongado con volumen. Podemos llegar a casos de hipertensión abdominal, translocación bacteriana, síndromes comportamentales, que muchas veces lo hacemos. A nivel renal también hay afectación renal como complicación en sistema nervioso central, delirio, coma, y en piel inmunoedema, la presencia de edema, ¿no? Todas estas complicaciones pasa muchas veces porque nosotros cuando administramos los fluidos lo hacemos de forma ciega. No es porque lo hagamos mal, sino que lo hacemos de forma ciega. Entendemos que este paciente está chocado, entendemos que está hipovolémico y le damos volemia, pero no sabemos cómo está el corazón, no sabemos qué enfermedades tienen, o si las sabemos, no sabemos qué tan grave está. Es difícil que un paciente llegue a un hospital nuestro que ya tenga estudios completos. La mayoría se han trasladado de hospital a hospital, o la mayoría llegan sin estudios. Ese es el problema que nosotros tenemos al frente, ¿no? Pacientes no conocidos, pacientes no estudiados o pacientes no continuadores. ¿Cómo funciona? Pues es muy simple, ¿no? Administramos fluidos y a través, cuando damos los fluidos, damos una carga hídrica, que es lo que hacemos en este caso. Y cuando damos una carga hídrica, lo que hacemos es aumentar el volumen sistólico, ¿no? Y cuando aumentamos el volumen sistólico, lo que hacemos es un aumento de gasto cardíaco. Entonces, la administración de fluidos como fin final va a dar un aumento del gasto cardíaco. Y esta administración debe ser precisa y debe ser individualizada. Como les decía, no todos los pacientes van a ser iguales. Cada paciente va a tener una individualidad clínica, una individualidad de comorbilidades y va a tener una respuesta diferente a la administración de fluidos. Fisiopatología, para nosotros hablar de fisiopatología de fluidos, tenemos que entender que tenemos un gasto cardíaco, tenemos una resistencia vascular periférica y tenemos la volemia, ¿no? En este caso, lo que nos falla cuando damos fluidos es que tenemos una volemia baja. Entonces, lo que vamos a reponer es volemia. Por definición, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. La frecuencia cardíaca, ustedes saben que se va a aumentar como compensación al estado de hipovolemia. Y cuando estamos aquí, cuando hablamos de volumen latido, volumen sistólico, tenemos ya definiciones como la precarga, tenemos como postcarga y tenemos como función ventricular. Esto es lo que tenemos que nosotros analizar cuando hablamos de curva. Ahorita vamos a hablar de curva de Starling para ver cuándo somos unos respondedores, ¿no? Y esto es lo que analizamos. Mecanismos que nos permitan analizar cómo va a responder el corazón y si este paciente al final va a ser respondedor o no volumen. Curva de Frank Starling, ¿no? Generalmente el volumen sistólico es el volumen que expulsa el corazón y este volumen sistólico va a depender de la precarga. Acuérdense que es la extensión del sarcómero previo a la sístole, la contractilidad del corazón y la postcarga, ¿no? Y lo que dicen ellos es muy simple, ¿no? Que el paciente, cuando es una respondedora a volumen, va a ser una curva vertical. Si yo le doy un aporte de volumen, o sea, si yo le doy un aumento de volumen, lo que va a hacer es un aumento vertical de la curva, va a haber un aumento de la precarga, pero llega un momento en que esta curva se horizontaliza. Por más que en esta zona, por ejemplo, es. Entonces, a este nivel, por más que yo les pase volumen, no va a haber un aumento de la precarga. Por más que yo le doy volumen, no va a haber un aumento de volumen sistólico. Al inicio sí va a haber una respuesta, la primera parte. Pero si yo llego a un nivel en que esta curva se aplana, y si yo le sigo dando volumen a este paciente porque no sé que ya no va a responder volumen, lo que llego es el estado de sobrecarga, ¿no? ¿Y qué llego? A la insuficiencia cardíaca. Entonces, es a este nivel donde vamos a diferenciar qué paciente va a responder, va a ser curva vertical, o qué paciente no va a responder, va a ser una curva horizontal. Entonces está escrito en esta hoja, en esta parte de abajo, ¿no? Un respondedor y no respondedor.
Frank Starling, acuérdense, 1911, bastante antiguo, ¿no? Entonces, recordemos que la masa sanguínea total, o sea, la bulimia, el 7% del cuerpo es una masa sanguínea total. En un varón aproximado, la sangre está distribuida en contenido venoso, que es el 65 al 75%, contenido arterial, que es un 15%. En la circulación pulmonar tenemos un 10% y a nivel ventricular tenemos un 5%. Esta es la distribución de la sangre en el cuerpo humano, lo que vamos a tener todos en el cuerpo humano. Entonces, otra vez lo mismo. ¿Qué hacemos cuando administramos fluidos? Lo que hacemos al tener fluidos es incidimos en la precarga ventricular. Administramos más volumen a la aurícula derecha, extendemos más los abdómenos, la precarga aumenta mucho más, pues estamos acá máximo estiramiento de la fibra muscular, hasta que esto llega a un límite, ¿no? Un límite donde ya no va a mejorar el volumen sistólico, ya no va a mejorar el gasto cardíaco. Situación clínica, cuando estamos frente a una hipovolemia, nosotros tenemos dos situaciones. Vamos a tener dos realidades bastante importantes, dos decisiones que tomar. O administramos fluidos, porque depende está tocado, y decimos vamos a administrar fluidos y vamos a valorar la respuesta. Aquí la pregunta sería, ¿cómo valoramos la respuesta? O lo otro que vamos a hacer es analizar el paciente, ¿no? A ver, vemos al paciente, hacemos un monitoreo, hacemos un estudio en emergencia, de que si este paciente va a requerir volumen, no va a requerir volumen, qué situación tenemos el paciente. Y esto nos crea a veces un cuadro confuso, porque vamos en el cuadro de muchas flechas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Como les dije, cada caso es individual, cada caso es diferente, ¿no? Todos los pacientes, por más que sean cardíacos, cada cardíaco es igual diferente, el hepatópata A, el hepatópata B es diferente. Entonces, la idea nuestra es ver al paciente in situ, analizar al paciente in situ. A veces no nos bastará con una placa, a veces no nos bastará con la ocultación, tenemos que ir mucho más allá para eso. El manejo del shock de por sí es algo complicado. Diferenciar el shock muchas veces en emergencia es súper complicado. Miren lo que se crea a veces en una página que bajé, lo que se crea a veces como mnemotecnias para entender nosotros el shock, ¿no? Y a veces el shock no es un shock simple, no es un shock particular, son shocks mixtos, puede ser hipovolémico y distributivo a la vez. Puede ser un paciente con falla cardíaca que ha hecho un shock séptico. Una manera, no es la única, por ejemplo, es si tuviéramos una ecografía, ¿no? Es una manera, por eso les puse acá la ecografía, pues nos puede ayudar. No todos tenemos ecografía, pero nos puede ayudar. Tenemos FIC, dice FIC también, tenemos nuestra ocultación muchas veces, a veces tenemos cardiólogo a la mano que nos puede valorar. Entonces, cuando manejamos shock, tenemos que saber cuánto de bulimia hay, cómo funciona el corazón, porque ese corazón va a soportar la carga de volumen, si un corazón está sano o no está sano. Por el corazón puede ser un paciente valvulópata, un paciente que tenga una falla cardíaca que no lo sabía, una valvulopatía muy avanzada que no lo sabía, que nos ha pasado a otros como 2 de mayo. Hemos visto muchos pacientes valvulópatas severos, avanzados, que no sabían que jugaban fútbol tranquilamente, pero llegan al hospital y hacemos una valoración cardíaca rápida, porque muchas veces no es cardiológica, sino como emergenciólogo rápida, observamos que este paciente tiene complicaciones. Y hacia eso vamos, ¿no? Vemos corazón, vemos cuánto nos va a responder. Entonces, como les dije, ¿cómo medir la respuesta? Una sobrecarga de volumen de por sí puede ser beneficiosa, pero puede tener terribles consecuencias al paciente. Es importante entonces medir la respuesta del paciente del aporte hídrico, ¿no? Tenemos dos tipos de variables. Tenemos las dinámicas, que todos queríamos tener, ¿no? La variable de pulso, que a veces no tenemos en emergencia, creo que muchas veces no tenemos esto, o tenemos las estáticas. Les he puesto la imagen de la PVC, que ya está en desuso, pero antiguamente usábamos toda la PVC. Yo no llegué a PVC, pero sí usamos la PVC muchas veces, ¿no? Normal, medina PVC. Hacíamos una forma artesanal de PVC con nuestro equipo Venoclisis, y esto es lo que tenemos nosotros en el mercado PVC. Este cuadro no es tan nuevo, porque aquí, por ejemplo, tenemos la PVC todavía como con una actividad alta. Y ahora vamos a ver un poco cuál es el pro y contra de la PVC. Y tenemos todo lo que tenemos, la presión de pulsión, tenemos volumen térmico torácico total, y tenemos las dinámicas, ¿no? Que muchas veces nosotros no contamos. Entonces, tenemos el PAICO, por ejemplo, que es en emergencia, ¿no? Y nosotros nos vamos a ir a las estáticas. Y las estáticas, de estas que ustedes ven, seguro muchos de ustedes tampoco las cuentan con ellas. Vamos todavía mucho más atrás de ellas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo más simple? Vamos a infundir un reto de volumen. Vamos a dar 250 mililitros, vamos a dar 3 mililitros por kilogramo de repente, en 5 a 10 minutos. Y la pregunta que ustedes se hacen, ya doctor, yo le meto el reto de volumen. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo sé yo que se ha incrementado el volumen sistólico? ¿Cómo sé que el gasto cardíaco ha aumentado en 10 a 15%? ¿Cómo sé que ha respondido? ¿Qué armas tengo yo que no sean invasivas para yo saber esto? No me cuenta bacán, pero ¿cómo lo hago? Entonces,
Repasemos también que tenemos una fase de reanimación, ¿no? De fluidoterapias. Tenemos 4 fases: la fase de reanimación, la fase de optimización, la fase de estabilización y la fase de escalamiento. Estamos hablando de un paciente que entra chocado, que vamos a reanimar, ¿no? Trabajamos en emergencia generalmente en la fase de reanimación y muchas veces en fase de optimización. Algunos pacientes que se quedan con nosotros porque no hay cama UCI, podemos llegar a fase 3, quizás fase 4, pero lo que vamos a hacer nosotros es trabajar en estas 2 fases, es lo que vamos a ver. Tienen riesgos, como ustedes ven. Su resultado es, en la fase de reanimación, que el paciente sobreviva, porque mi función en fase 1 es que el paciente no se muera, como emergenciólogo es que no se muera, y ahí voy a tomar decisiones, ¿no? Reanimo, no reanimo con fluidos, con vasoactivos, pero tengo que hacer que el paciente esté reanimado. Y una vez que ya he reanimado al paciente, voy a la fase 2, ¿no? Que es empezar a pedir pruebas, lactato, empezar a pedir operación venosa central, empezar a pedir todo eso. Y en esta fase, mi objetivo es rescate o asistencia de órgano, es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, las variables estáticas es un valor indirecto directo de la volemia, es una medición, las estáticas, gente, son una medición. En cambio, las dinámicas ya interactúan en ciclo respiratorio, ¿no? Utilizan el ciclo respiratorio para evaluar qué modificación hay mínima en la precarga y en la postcarga, y cómo esto va a afectar a toda la volemia del paciente. Presión venosa central, 1914, ¿no? Es la presión que se opone al retorno venoso, como dice ahí. Es un parámetro estático, ya en el 70 se estaba usando con bastante vigor. Es la presión que yo voy a registrar en aurícula derecha, en vena cava superior, es la presión venosa central. Se hace de forma invasiva, con un Swann-Ganz o con un cateterismo central, es más invasivo. Con un monitor o con un manómetro voy a medir la PVC. Refleja el equilibrio entre 3 aspectos, ¿no? El volumen intravascular, la capacitancia venosa y la función del ventrículo derecho. Generalmente esto tiene utilidad, ¿no? En algunos casos, pero a la fecha de hoy es una prueba desactualizada, ha perdido bastante terreno, ¿no? Forma de medir, ven, con un manómetro se mide en la unión de la vena cava, aurícula derecha, como digo ahí. En individuos sanos hablan de cifras de 1 a 7. Acordarse del Tsunami Campaign, la guía que tuvimos en 2008, ellos nos ponían unos objetivos de 8 a 12. O sea, teníamos que tener una PVC de 8 a 12 milímetros de mercurio como objetivo de reanimación de fluidos. Al día de hoy esa es una cifra demasiado alta. Lo normal en un paciente es tener 0. O sea, es el equilibrio de 0. Acá te pongo de 1 a 7. Entonces teníamos que hacer que este paciente tuviera una PVC de 8 a 12. Y para eso que usábamos fluidos. Se vio que no era muy seguro, se vio que traía consecuencias como sobrecarga. Por lo tanto, el uso clínico al momento no es tan claro, ¿no? Se puede usar a veces en situaciones donde no tenemos mucho, pero si ustedes lo quieren saber qué tan útil es, no tanto. Ya no está en Tsunami Campaign, salió de Tsunami Campaign. Y vamos a otras variables, ¿no? En las dinámicas, como les pongo acá, por ejemplo, variable de pulso, vemos, por ejemplo, el ITB, como otras variables que podemos usar, vamos a ver un poquito de eso. Y aquí es donde tenemos aquellas variables que nos pueden ayudar. Una es la elevación pasiva de piernas, que es fácil de hacer en la parte técnica de la elevación. Quizás lo difícil es cómo medir esa elevación, cómo yo cuantificar que esa elevación produce efectos en el corazón. Y la otra es el ecograma dinámico, ¿no? Si tenemos el ecograma o ecógrafo en emergencia o donde estemos, pues nos ayuda bastante bien. 2 ítems que tenemos que saber también, el mini fluid challenge, que, o sea, que es el reto pequeño, el mini reto de volumen, generalmente son muy pequeños de 100, y el otro reto, que siempre desde el inicio un mini reto, y el segundo que es el reto en realidad, ¿no? Que es un reto de 250 a 500. En muchos de los test que vamos a ver, al inicio damos un mini reto, damos 100 mililitros, 150 mililitros, y cuando el paciente responde, ya le vamos a dar un reto completo, que son de 250 a 500 minutos en 10 a 20 minutos, ¿no? Cuidado cuando hagamos el reto real, por así llamarlo, que provoquemos sobrecarga, ¿no? Entonces, lo vamos a ir dando, pero vamos a ir monitorizando. No solamente monitorizamos corazón, no solamente vamos a monitorizar otros variables dinámicas, quizás también debemos monitorizar pulmón, porque el primero que se congestiona muchas veces es el pulmón. Entonces, es elevación de las piernas, ¿no? Es uno de los métodos más utilizados, es una elevación de las piernas, ¿no? Se hace el paciente echado, se eleva las piernas por 45 grados, ¿no? Y esta técnica lo que va a hacer es simular. Solo el hecho de elevar las piernas, que la carga venosa de las piernas vaya hacia el abdomen y corazón,
Es como si yo le estuviera pasando a este paciente 300 mililitros de sangre, ¿no? Simula esa cantidad, ¿no? Cuando hablo de buena respuesta, cuando el índice de volumen sistólico aumente en un 10% en 1 o 2 minutos. O sea, si el índice aumentó de más de 10%, es una buena respuesta. Es un parámetro, como dice acá, de fácil medición e interpretación, y es un buen indicador de respuesta a volumen, no es invasivo. Necesita, sí, monitorizar continuamente el gasto cardíaco, y puede haber pacientes que no toleren el decúbito. Igual ven, simula infusión, sentado, 300 mililitros. Algunos te dicen que si el paciente en vez de estar echado y que eleve las piernas, lo pones semisentado, lo pones sentado y haces un cambio brusco, puede llegar a simular hasta volúmenes más altos, no de 300 hasta 500 de volumen, ¿no? El aumento del volumen realmente lo que va a hacer es un aumento de volumen, el retorno de la sangre que de las piernas pasa al corazón, simula un paso de volumen, un aumento precarga, y esto a la larga va a ser un aumento de volumen sistólico transitorio, ¿no? ¿Cómo vamos a medir? Tenemos acá pruebas, ¿no? Aumento de flujo sanguíneo por el esofágico, cambio de la presión de pulso, el BTI, gasto cardíaco por ecograma transesofágico, transtorácico, o el volumen sistólico con otros tipos de medidas. Entonces, lo mismo otra vez, ¿no? 1 minuto, 2 minutos. ¿Ven cómo lo hacen? Acuérdense, antes decía 10%, el intervalo está entre 10 a 15% de aumento del gasto cardíaco se toma como un paciente respondedor, una prueba de elevación de esfuerzo positivo. Como evaluamos, acuérdense, como les comenté, cuando ustedes ven un paciente siempre están haciendo evaluación pulmonar, de corazón y de vasos sanguíneos. No solamente nos vayamos a lo cardíaco. Hay que evaluar las tres formas cuando hacemos reto de volumen, ¿no? Una forma es, por ejemplo, ver la vista cardíaca. Si tenemos ecografía en nuestras manos, podemos valorar la función ventricular. Nosotros como emergenciólogos, en parte que hacemos en Focus, no hacemos a veces medición con Simpson. No estamos en contra de que se use el Simpson. Si ustedes lo usan y lo tienen aprendido, lo pueden aprender, encantados. O sea, siempre es una prueba que quizás estamos pidiendo. Entonces hacemos, a veces cuando aprendemos con la premura del paciente traumashock, hacemos una prueba visual. Buscamos engrosamiento. Miren acá un paciente en eje corto, por ejemplo. Vemos que las paredes del ventrículo se van a acercar más de un 50%, por ejemplo. Vemos que las paredes se han engrosado un mayor de 50%. Esto lo que me habla es que a este paciente que ha entrado a emergencia, que yo le voy a hacer reto de volumen, al hacer esta valoración pequeña, yo sé que estoy enfrentándome a un corazón con una función ventricular adecuada. Este paciente me va a tolerar bien mi reto de volumen, tanto mi elevación de pierna como mi pase de un mini test de volumen, por ejemplo. Si yo encontrara un paciente que tiene quizás una función ventricular disminuida, una dilatación severa del ventrículo izquierdo, pues eso me haría a mí ver por lo menos que tenga cuidado, ¿no? Aquí quizás voy a tener que tomar esta estrategia, de repente vasoactivo o dar volumen con mucho más cuidado. Entonces, lo primero para hacer de volumen en este caso para nosotros es valorar función ventricular. Y lo puedo hacer, como les digo, de forma visual. Si avanzo, llego a usar otros algoritmos como Simpson, encantados. Pero con ventricular estoy suficiente. A veces, esto me sirve de mucho. A veces digo, mira, lo visual, doctor, mira, no me convence porque yo la verdad que he visto casos y no es tanto para mí. Miren esta paciente. Es un eje largo, una paciente de 50 años, y ven la fecha es del 28 de julio, o sea, hace poco nada más, ¿no? Y esta paciente, por lo que venía, es una paciente renal en diálisis y venía chocada. Y si ustedes ven este corazón, les va a llamar la atención, cojo un poco más, miren cómo besan las paredes, el famoso kissing walls, ¿no? El beso de las paredes. Muchas veces nosotros cuando tenemos un renal en emergencia, ya solamente escuchando la palabra renal, se nos va a la cabeza que no requiere fluidos, requiere otra cosa. Requiere diuréticos, está congestionada, pero esta paciente sí requería volumen, pero requería volumen de forma controlada, o sea, era darle de forma controlada. Hicimos la valoración también en eje corto, ven que las paredes besan completamente, colapsa completamente ese ventrículo, pero que a pesar de ello, funcionan bien, no hace una contracción adecuada. Vimos abajo vena cava, no tenía vena cava, la vena cava estaba completamente colapsada. Entonces, con todo este contexto, sabíamos que esta paciente requería un reto de volumen. Hicimos reposición de volumen, miren la cava, previo reposición. Algunos pueden decir, entonces se queda un poquito más dilatada la vía intrahepática, podría ser,
Pero de este cambio que tuvimos previo a esta imagen de esa cava, ya tenemos un cambio importante. Esto fue con 300 de volumen, no fue mucho volumen. No le pasamos un volumen a chorro controlado. Y acá vemos el corazón, ¿no? Ya no se pega tanto las paredes ventriculares. Aquí, esto que es el bubble site, que es el signo de burbuja, es cuando le están pasando el retro. O sea, le hicimos ecografía en el momento que le estaban pasando el retro al paciente, ¿no? Esto también se utiliza a veces cuando tenemos que demostrar o comprobar que estamos en vía venosa cuando ponemos catéteres centrales. También, si no vemos corazón, podemos usar ecografía venosa. En este caso podemos usar vena cava inferior para ver cómo si hay cambios, o podemos usar la yugular interna, por ejemplo, ¿no? Las dos venas, si queremos usar una variante. Si el paciente no tiene una buena medida, por ejemplo, no se puede ver la cava inferior, ¿no? Tenemos técnicas para ello, ¿no? Tenemos fórmulas, el índice de colapsabilidad, el índice de extensibilidad y la variabilidad, ¿no? Y variaciones, por ejemplo, aplicando el diámetro máximo por el mínimo, sobre el mínimo en el caso de extensibilidad y sobre el máximo en colapsabilidad, nos puede hablar si el paciente responderá a volumen o no. Vamos a poner un caso. Yo tengo un paciente que está en ventilación mecánica invasiva, está entubado. Yo en este caso lo que voy a aplicar es el término de distensibilidad, no colapsabilidad. Voy a ver qué tanto se distiende esa vena. Aplico una vena cava que debe ser tomado a 3 centímetros desde la llegada al corazón de la vena cava, y voy a medir el diámetro máximo menos el mínimo, y esto lo voy a dividir entre el mínimo. Si me sale un porcentaje por 100%, esto acá falta por 100%, de más de 15-18%, este paciente puede responder volumen. Si el paciente está sin apoyo ventilatorio, por ejemplo, uso lo que se llama colapsabilidad, ¿no? Sería el máximo, o al menos el mínimo, pero sobre el máximo. Y acá hablo de colapso, ¿cuánto colapsa la vena cava? Puedo usar también variabilidad cuando uso, por ejemplo, BNI, pero los tres me pueden ayudar muchas veces para saber que este paciente me va a responder o no volumen. ¿Cuál es el más fidedigno? El más fidedigno suele ser la distensibilidad, donde yo controlo la frecuencia del paciente. El paciente no hace sobreesfuerzo, yo lo controlo. Gente puede ser más fina de distensibilidad, ¿no? Ha caído un poco en desuso también, porque a veces los estudios últimos que han llegado, pues no le dan tanta viabilidad, porque esa es la teoría que se le aplicó. Pero si yo veo que mi cava colapsada, luego que mi reto pequeño volumen ha abierto, pues también me puede servir que este paciente ha tenido una buena respuesta al volumen, ¿no? Pero es una forma, por ejemplo, directa de verlo. Puedo medir el gasto cardíaco también. Lo puedo hacer. Hay fórmulas de ver, por ejemplo, el gasto cardíaco. Vamos a usar, por ejemplo, esta fórmula, ¿no? Que vamos usando el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este es un eje largo, vista cardiológica. Este es el cardiólogo, usamos al revés. Donde tenemos que ver acá la aurícula izquierda en eje largo, el ventrículo izquierdo, la aorta, y esta es la salida, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y hago una medición de esta zona. En sístole, cuando se abre para que la sangre vaya hacia la aorta, acá hago una medición de esta zona, ¿no? Y esta medición lo que voy a hacer es pasarla al cuadrado, por una constante que es 0.785, y esto es llamado el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Me voy al eje 5 cámaras, y en 5 cámaras con el Doppler pulsado sobre la salida de la aorta, voy a aplicar el Doppler pulsado y me sale esto, ¿no? Que es el IVT, índice tiempo-volumen. Y me va a salir estas imágenes donde yo voy a hacer una medición. Y cuando me sale el IVT en la medición, lo que voy a hacer solamente es multiplicar el área TCBI que tengo acá por el IVT, y esto me sale el volumen sistólico. Ya tengo el volumen sistólico del paciente. Y si esto lo multiplico por el gasto, por la frecuencia cardíaca que veo en el monitor, tengo el gasto cardíaco. Entonces, es un poquito más complicado, pero haciendo esto, que a veces, si tú lo haces muchas veces bastante rápido, yo puedo saber el gasto cardíaco al inicio y el gasto cardíaco al final cuando aplico un rato de volumen, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Yo paso volumen, pero no sé cómo sé si el gasto cardíaco ha aumentado 10 o 15%, pues otra forma es esta, por ejemplo, ¿no? Haciendo un cálculo rápido de gasto cardíaco, por ejemplo. Doctor, me parece complicado, también lo puedo hacer midiendo solo el índice de velocidad-tiempo. Me olvido estos términos, de tracto de salida, y solamente haciendo el IVT. Me ubico en 5 cámaras, con Doppler pulsado, me ubico al fin de la salida de la aorta, aplico IVT, y voy a ver qué tanto va a aumentar el paciente previo o después de pasarle fluidos, ¿no? Si aumenta un 10 al 15% el IVT de un caso al otro, esta es la variable IVT, perdón, hay que calcular esto primero.
el índice de variabilidad del IVT, que es el IVT máximo menos el mínimo entre el IVT máximo más el IVT mínimo entre 2. Generalmente es, como va a salir una tabla grande, voy viendo cuál es el máximo y el mínimo. Y si esto aumenta de un 10 al 15%, aplicándole o reto de volumen o aplicándole elevación pasiva de piernas, si esto aumenta un 10 al 15%, yo sé que este paciente va a ser un responder a volumen. Entonces, ¿qué hago en este caso? Aplico una carga de volumen, que puede ser de 250 o de 500. Al inicio le he puesto una carga pequeña, le aplico una carga de volumen. Y yo puedo jugármelo, o pues sale un reto de volumen o hacer elevación pasiva de piernas si me lo permite. Elevo pasivamente las piernas, que estoy simulando que le estoy pasando 300 mililitros de sangre, y esto, si me da un efecto positivo, solamente usando IVT, ya le puedo dar en una segunda instancia un reto de volumen, que puede ser de 250 o puede ser 500, ¿no? Con seguridad. Otros métodos, por ejemplo, el CO2 también es otro método que se usó. Este es un metaanálisis de 2022, donde ya es bastante actualizado y que habla sobre la utilidad de la variable CO2. Y este metaanálisis salió porque previamente ya habían estudios pequeños de la utilidad del CO2. Lo que tenemos capnógrafo en emergencia, podemos usar también la capnografía para ver cuándo hay respuesta o no respuesta a volumen, ¿no? Y el resultado de este estudio 2022 es que confirma que el CO2 tiene una moderada performance para predecir la respuesta a volumen, ¿no? Problema, como muchos estudios cuando comienzan, que son estudios heterogéneos, son estudios que todavía necesitan ser a más largo plazo, y generalmente aquí lo que falta estudiar bastante es la aplicación del carnógrafo de metilación mecánica. Pero eso es futuro. A 2022 tenemos estas conclusiones con estudios más estrictos, quizás, o más científicos. Quizás en unos años ya tengamos el uso de capnografía para valorar la crioterapia, ¿no? Como predictor. Aquí este es uno de los estudios que se llevó a cabo cuando se hizo ese estudio, que es del 2014, si no me equivoco, ¿no? Donde ven que el paciente se le hizo elevación de piernas y hubo un aumento basal de CO2, ¿no? El CO2 aumentó en un 5%. Pero también puede aumentar haciendo un cuadrito en 2 milímetros de mercurio. Este aumento que hubo con elevación de pierna o con fluidos, se puede tomar como que este paciente es un responder de volumen. Entonces, previo a después de esta medida que voy a hacer, le voy a pasar el reto de volumen que quiero hacer. Pero con esto ya sé que este paciente en el futuro me va a responder a volumen. Si no me da estas cifras, este paciente, normalmente que no me va a responder a volumen. Entonces tengo que usar otro tipo de estrategias, que igual unos trópicos, vasopresores, pero en este paciente, por más que le ponga volumen, no me va a responder. Otra forma es usar quizás la variabilidad de pulso carotidio, así como usamos variabilidad de pulso arterial, tenemos el carotidio, lo que la vena cava, por ejemplo. No sé si pueden apagar su sonido, por favor. Bueno, se apaga el volumen, por favor, porque no escucho bien, sino. Entonces, otra forma que podamos nosotros valorar, en este caso, es valorar el pulso carotidio, ¿no? Igual, nos ponemos en la carótida con el transductor lineal, en este caso, quizás, ¿no? Vamos a hacer un corte de la lineal con el Doppler pulsado también. Aplicamos ahí y nos salen estas imágenes, ¿no? Que es el flujo que hay a nivel del pulso carotidio. Y lo que vamos a hacer nosotros es también aplicando fórmula de la presión sistólica máxima, o sea, el punto más alto sobre el punto mínimo y sobre la media, acá está la escala de valores. Si este valor de acá, por 100%, perdón, me sale más de 13 a 14%, me habla que este paciente va a hacer responder de volumen. Puedo aplicar elevación de capacidad de piernas o puede aplicar un mini test, ¿no? Acuérdense, es el ápice más alto sobre el mínimo, sobre el más pequeño y sobre uno medio. Esta fórmula por 100%, usando ecografía. Otros que ya están apareciendo últimamente, que no son tan raros, por ejemplo, es el llenado capilar, ¿no? El llenado capilar, por sí que nos parezca un poco tan común, también te está demostrando tener algún tipo de
de campo en este caso, ¿no? Tanto elevando piernas o aplicando cristaloides, podemos medir el tiempo llenado capilar. Y si esto tiene un descenso, con un 50% o 30%, si desciende en un porcentaje dado, esto también nos puede hablar de un paciente a responder a volumen, ¿no? El estudio todavía, que creo que todavía había salido, pero no tenía tanta esa clínica, pero si se llegara a demostrar esto sería mucho más simple todavía, ¿no? Con llenado capilar, calculando el tiempo capilar que tenemos previo a la carga de volumen, o a carga simulada o carga real, y el tiempo de llenado capilar después de aquella carga, ¿no? Y esto nos puede servir como guía para aplicar fluidoterapia. No olvidar, en estos casos, como les decía, pulmón. Siempre no olvidemos pulmón, porque cuando nos pasa, por ejemplo, un caso, como les comento, una cetosis diabética, por ejemplo, una anciana que yo voy a hidratar y le paso volumen, y al pasar volumen y volumen y volumen, no sé si mi paciente se va a sobrecargar o no, porque podemos tener a veces el chip de paciente con ceto, le pasamos volumen a mares. Entonces, si yo hago una evaluación pulmonar, la ecografía de por sí puede responder mucho más antes a ver congestión pulmonar que la tomografía y que la radiografía de tórax. La ecografía es súper precoz. Entonces, si yo hago una ecografía a un paciente que está tomando volumen y veo que en vez de 0 líneas B, en esa zona han aparecido 2 de línea B, eso también me va a decir, oye, que tu volumen está siendo muy excesivo, baja tu volumen, estás congestionando pulmón. Una imagen, por ejemplo, de un paciente, ¿no?, que vimos de ese caso, y aquí les pongo la imagen a propósito, porque estos es un paciente que en realidad tenía COVID, tenía ceto, ¿no? Pero les puse para que vean que el pulmón también a veces es bastante evidente de evaluar. No nos olvidemos del pulmón, no solamente veamos corazón. Entonces, una paciente con COVID con ceto. Área COVID, área limpia, ¿no? El patrón parchado que tenemos en ese COVID que teníamos. Se le hidrató, se le siguió el manejo, por más que era COVID, con fluidos, con mucha más precaución, el paciente salió, ¿no? Quedó con máquina por el cuadro de COVID, pero no por el paro de ceto, que se hizo un manejo guiado, ¿no?, de este paciente, evitando que el pulmón colapsara, ¿no?, como era el caso. La evaluación de tórax es simple, no es nada complicado, se hace a pie de cama del paciente, y nada, pues eso es súper sencillo. ¿Okay? Bueno, resumiendo esto, esta es una publicación de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Cuando hablamos de resucitación con fluidos, estamos hablando de un punto, nada más del manejo del paciente. Este es un flujograma del manejo de la sepsis, por ejemplo, ¿no? Acá podemos tener un paciente con shock mixto, un paciente con distributivo que también tiene hipovolemia, un anciano quizás, ¿no?, que está con neumonía, pero que lleva días sin tomar líquidos propios de su vejez. Entonces, nosotros estamos a este nivel. Y es un papel bastante importante, porque de lo que hagamos nosotros en la resucitación, que sea guiada o no guiada, de lo que nosotros monitorizamos en este paciente, va a depender que el paciente tenga un éxito a la salida o no. Va a depender que tenga una recuperación efectiva o este paciente tenga sobrecarga. Seguro que muchos de ustedes han tenido pacientes en sus unidades de UCE, en sus estancias, en emergencia, que después de su fluidoterapia que acaban edematizados, ¿no? Y tienen que ponerle diuréticos para que empiecen a orinar porque el balance les salió más 10.000 positivos o más 12.000 positivos, pero no hicieron un monitoreo a veces no invasivo. Yo entiendo que no tenemos monitoreo invasivo muchas veces en varias emergencias, pero podríamos hacer un monitoreo no invasivo, ¿no?, que a veces es sencillo. Nos permite evitar todo este paso que está aquí, por lo menos, ¿no?, que nuestro paciente tenga sobrecarga hídrica y que nuestro paciente pase a muerte, ¿no? Queremos que sobreviva, que se recupere, y para eso tenemos que hacer una resucitación guiada, ¿no?, bastante guiada. Y, bueno, eso es todo lo que les quería decir. Espero que hayan algunos tips que hayan aprendido de la exposición. Les puse esta imagen de un caso que tuvimos en el 2 de mayo, para que vean todo lo que pasa en la parafernalia, en la emergencia, como tenemos un shock hipovolémico. Este paciente era shock hipovolémico por impacto de bala, ¿no? En este caso ya no hay reto de volumen, le vamos a reponer la volemia, pero con sangre. En este caso el manejo con sangre. Pero para que vean todo lo que puede pasar cuando estamos en emergencia, que a veces no nos da tiempo a hacer elevación pasiva de pies, de ecografía, pero tenemos que afinar lo más posible, darnos un tiempo para que el paciente tenga una buena resucitación por fluidos
Y eso seguro que les va a ustedes ayudar bastante en la gestión posterior, en la observación. Los sociólogos se lo van a agradecer también porque el paciente está pasando en mejores condiciones. Bueno, eso es todo. Creo que las preguntas las van a hacer al final todavía y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un tema muy importante y también rescatando la importancia del uso de la ultrasonografía, ya sea en la emergencia o también a nivel prehospitalario, que ayudaría mucho, ¿no? Sobre todo ya vimos de qué manera nos puede ayudar, qué podemos hacer y de todas maneras el uso de la ecografía tampoco no es que tenemos que ser expertos, solo con el tema de la práctica, con ello nosotros, como nos damos cuenta, podemos salvar y ayudar mucho a nuestro paciente. Muchas gracias, Sí, doctor Jimmy. Muy amable y una muy buena exposición. Muchas gracias. de nada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.